Eh, que está grande y está hermosa y no quiero que crezca más. Eh, Hoy día un amigo me escribía desde África, Jeifer, algunos lo conocen, y me decía, amigo, no me digan que su hija tiene 15 que me va a dar un infarto. Y yo le decía así, amigo, cumplió 15. Estoy terrible viejo, me dijo. Yo le dije, habla por ti. Por mí no. Y cada vez que nos damos cuenta cómo los hijos crecen, nos damos cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocimos, por ejemplo, con Lili, hablamos desde que pololeábamos, ¿no? Y bueno, wow, tantas cosas han pasado. Entre ellas nosotros conversábamos y queríamos que, era una cosa, un deseo, ¿no? Que nuestra primera hija fuera mujer. ¿Te acuerdas, Lili? Yo, yo la presioné. Queríamos que fuera mujer. Lo hablábamos, lo conversábamos. Ahí, mientras íbamos camino a Avenida Las Torres. No sé cuántos conocen Avenida Las Torres. Si usted camina por Avenida Las Torres y siente un fuego, es porque ahí nos dimos el primer beso y no porque hace calor. Ahí nos dimos el primer beso con Lili. ¿Te acuerdas, Lili? No, sí. No, Lili se acuerda de más cosas que yo, así que además se acuerda. No, es que me estaba haciendo el difícil. Bueno, vamos a leer el libro de los Hechos. ¿Quién dulce? ¿Quién quiere dulce? No, es que está claro. Pregunta, con pregunta. A ver, ¿algún título que se acuerden de una predicación? El poder del acuerdo. El poder del acuerdo. No se llama el poder del acuerdo, me acordé. No se llamaba el poder del acuerdo. Hablamos sobre el poder del acuerdo, pero no. Jesús se pone de pie. Lili, tú vas a repartir, pero no es para ti. Acuérdate, el poder del acuerdo tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Con la guitarra. Acuérdate. Bueno, ¿alguien más? Mientras Lili se acuerda. ¿Algún versículo que les haya quedado en el corazón o alguna pequeña frase o alguna reflexión que se acuerden? Bueno, ya. Se llama un acorde perfecto. Sí. La mitad del dulce. ¿Ya alguien más? ¿O algo que hayan sacado al limpio? ¿Cómo, Jorge? 4 síntomas de crecimiento. Muy bien. 4 síntomas de crecimiento. Muy bien. ¿Le puedes dar a la chica que está atrás porque le debo un Super 8? ¿Puede ser? Y no se lo traje. A las dos. A las dos. Para darle la bienvenida. ¿Alguien más? ¿Se acuerda? Satanás. ¿Alguien? Connie. ¿Algo te acuerdas? ¿No? ¿Suegra? No, sí. Me gano uno por haber leído todo el capítulo 7. De hecho, sí, no, algo del capítulo 7. Esteban tuvo preso. ¿Esteban tuvo preso? No sé. A mí no me meta en cosas. Yo no. Bueno. No sé, pero alguien tuvo preso. ¿Cómo, Dania? Yo me acuerdo que Esteban pertenecía a uno de los 7 primeros diáconos. Eso es. Ya, muy bien. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se... No me acuerdo del nombre. ¿Ya? O una parte del versículo que dice: no podemos callar de lo que hemos visto, que hemos oído. Y hemos oído, sí. Muy bien. Oye, te estáis comiendo todo.
Bueno, lo Hermana, esa guarda. Ahora sí. ¿Te apagó? No. Bueno, ¿alguno más? Esta pantalla. ¿Alguno más? Dale, dale. La cruz es un trabajo terminado. Muy bien. La cruz es un trabajo terminado. Muy bien. Bueno, el título de hoy es Súbete al Porsche. ¿Ya? ¿De qué? Súbete al Porsche. Al Porsche. ¿Quién sabe qué es un Porsche? ¿Quién ha andado en un Porsche? Un auto. Deportivo. Bueno, sí, un deportivo, ¿no? Leamos Hechos 26, 8 del 26 al 40. 8 del 26 al 40 en NTV. Ah, ya, ponelo. Sí. 8 del 26 al 40. Se me apaga este. Ahí la prendo. Ya. 8, capítulo 8 del 26 al 40. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en NTV. Y dice, sí, y dice así, capítulo 8, del 26 al 40, y dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar. La verdad es que el título es Generación de Felipes. Generación de Felipes. Ese es el título. Sí, no, ese lo inventé ahora. Generación de Felipe. ¿Cuántos han leído esta historia? ¿Cierto? Es una historia muy conocida en la Biblia porque Felipe, un ángel se le aparece a Felipe y tal como lo dijo Dania, Felipe era un servidor. Un servidor, ¿cierto? Era un servidor de la iglesia primitiva del siglo I, entonces el ángel se le acerca y dice, ve al sur, al camino del desierto que va a Jerusalén por Gaza. ¿Cuántos saben que Jerusalén está en la altura hasta el día de hoy? Y para cualquier parte que vayas desde Jerusalén vas bajando. Entonces por eso da esos detalles en la escritura, ¿no? De cualquier parte, desde el punto de Jerusalén, tú bajas, ¿ya? Jerusalén es una parte alta, ¿ya? Y eso también tiene un significado para los judíos. La altura, el templo. Fíjense que la mayoría de los templos en el transcurso de los tiempos y de las edades son construidos, si no sobre la altura, templos muy altos, porque la altura tiene que ver algo como estar más cerca del cielo, ¿no? Esa es como la idea de construir templos altos, ya no solamente para los judíos, sino que también para otras religiones, ¿ya? Y fíjense que el versículo 26 nos da una clave, pero espectacular. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén. Y una de las cosas que hace Felipe es oír. Felipe oye. Felipe tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Y creo que eso es primordial para nosotros los cristianos. Oír la voz de Dios. ¿Cuántas personas nos encontramos con que creen saber que oyen a Dios y no lo oyen?
¿Cuántas personas han dicho, Dios me dijo, y Dios nunca le dijo? Nunca te dijo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Entonces hay algo ya importante, un detalle importante. Felipe tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y eso es súper importante. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Sería maravilloso. Uno queda anonadado. ¿Y cómo saber si es la voz de Dios? Bueno, si yo cerrara los ojos en este momento, la voz que más podría discernir es la de Lili y es la de Elías en este lugar, porque paso tiempo con ellos. Entonces, si yo cerrara los ojos o me vendaran, probablemente podría saber entre todas las voces cuál es la voz de Lili y cuál es la voz de Elías, porque paso tiempo con ellos. Entonces, una manera de escuchar bien y afinar tu oído a la voz de Dios es pasar tiempo con Él. Es inevitable. Es inevitable. Y fíjense que el versículo 27 sigue y dice, entonces Él emprendió su viaje. Es decir, un ángel del Señor se le acerca a Felipe, Felipe oye, Felipe escucha la voz de Dios y el versículo 27 dice, entonces Él emprendió su viaje. Me encanta la actitud de Felipe. Felipe estaba haciendo cualquier cosa. Y la Biblia nos da un detalle. Hechos capítulo 21, versículo 9, decía que Felipe tenía 4 niñas. 4 niñas. ¿Saben lo que es tener 4 niñas? Yo tengo 3. Y mírenme. ¿No? Yo tengo 3 niñas. Felipe, en Hechos 21, 9, dice que, específicamente que Felipe tenía 4 doncellas y que profetizaban. O sea, imagínense. Yo me lo imagino ya con pelito blanco, a Felipe, con pelito blanco y usando técnicas ya como las que ocupo yo también, ¿no? Que cuando te hablan las 3 al mismo tiempo, tú haces que estás entendiendo todo, pero en realidad no entiendes nada, porque te están hablando las 3, las 4 al mismo tiempo. Entonces esas técnicas tú asumes siendo papá de hijas, ¿no? Haces que la escuchas, tratas de escucharla, pero cuando te hablan las 3 o las 4 como Felipe, Felipe usa las técnicas como, wow. Y tú estás pensando en cuántos goles metió el Barcelona, ¿no? Pero así, ¿no? Y fíjense ese detalle porque es interesante para lo que viene después. Entonces, Dios le habla a Felipe y Felipe dice, al tiro, vamos. Felipe ya tenía la maleta hecha. Fíjense, entonces no solamente oye la voz de Dios, sino que emprende el viaje, sino que obedece. Y ahí tenemos 2 características importantes de Felipe. No solamente oye la voz de Dios, sino que también la obedece. ¿Cuántas personas conocemos de que oyen la voz de Dios, pero no la obedecen? Yo conozco muchas personas que incluso se jactan de que Dios le habla y hablan mucho de la palabra, pero no son capaces de obedecer. Y fíjense que sin obediencia es muy difícil lograr ver algunos tipos de bendiciones. Tú eres bendecido por el solo hecho de ser hijo, de ser hija. ¿Cuántos lo saben? Eres bendecido, tienes que saberlo. Eres bendecido, eres bendecida por el solo hecho de ser hijo. Pero afírmate acá. Hay bendiciones que solo las verás en obediencia. Hay bendiciones que solo los van a ver los que obedecen. Entonces emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Entonces nos dan algunas pistas del eunuco, nos dan varias pistas en realidad. Un eunuco, ¿ya? Del reino de Etiopía, ¿cierto? Que probablemente habrá sido el contador auditor de la reina de Etiopía y que iba de regreso ya a adorar a Jerusalén. Es decir, lo más probable es que este eunuco se haya convertido al judaísmo.
Lo más probable, porque si fue a adorar a Jerusalén es porque ya practicaba el judaísmo. Entonces era una persona que estaba buscando la verdad, era una persona que estaba queriendo encontrarse con Dios, pero no sabía cómo. Les pregunto, ¿cuántas personas hoy, o conoce usted alguna persona que quiere encontrarse con Dios, pero no sabe cómo? Me encanta encontrarme con ese tipo de gente. Que quiere, pero no sabe. Quiere puro y no sabe cómo. Entonces nos encontramos con gente así, ¿no? Y nos da muchas pistas. Y fíjense algo interesante. Del versículo 26, desde que oye Felipe, hasta el versículo 27, en donde obedece, deben saberlo bien, hay un proceso. Desde que Felipe oye en el versículo 26 hasta que obedece, es toda una vida, gente. Nosotros lo leímos rápido porque desde un versículo lo pasamos al otro. Pero ¿saben qué? Del versículo 26 al versículo 27, ¿saben qué me habla la Escritura? De procesos. La Biblia me habla de procesos. La Biblia me habla de una vida de intimidad que probablemente tuvo Felipe. De búsqueda, de aprendizaje, pero también de errores. Probablemente desde el versículo 26 al versículo 27 hubieron errores por parte de Felipe, fracasos, lágrimas, y Dios poniendo sensibilidad cada día por las almas perdidas en la vida de Felipe. Fíjense eso, porque oír y obedecer a Dios no es automático. No es automático. No podemos prender el piloto automático y esto se da así fácilmente, ¿no? ¿Cuántos se han dado cuenta ya que es difícil obedecerle a Dios muchas veces? ¿Cuántos se han dado cuenta? Entonces, del versículo 26 al 27 vamos a ver procesos que no están en la Escritura. Y fíjense que la Biblia habla de procesos. Hay hombres que fueron y mujeres que fueron procesadas por Dios. Y me encanta porque esto no es un acto milagroso. Esto no se trata de frotar la lámpara mágica. La Biblia me habla más de milagros en proceso que milagros inmediatos. La Biblia habla más de milagros en proceso. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque me da esperanza. Me da esperanza y digo, menos mal que fue así. Porque yo pensaba que Felipe conoció al Señor y obedeció al tiro. Y oyó al tiro. ¿Cómo lo hace este hombre? Y uno se compara con los personajes bíblicos y uno dice, ¿y por qué a mí me ha costado 10 años oír la voz de Dios? Peor, obedecerla. Entonces debemos gozar los detalles de la Escritura. ¿Quieren un dato freak de esta historia? Antes de seguir. Felipe cosecha lo que la mujer samaritana ya había hecho. ¿Quién fue la primera predicadora y evangelista en Samaria? ¿Quién tuvo 5 maridos y el último no era su marido? Y lo señala la Biblia, no es de cagüinero. No es por pelar, pero lo señala la Escritura. Y si lo señala la Escritura es porque algo quiere decirnos, ¿no? 5 maridos, el último no era su marido y se convirtió en la evangelista de Samaria. Lo que sembró esta mujer, Felipe lo va a cosechar unos años más adelante. Sigue sembrando. Si te tocó un tiempo para sembrar, sigue sembrando, porque no va a ser en vano. Tal vez no vas a ver la cosecha. Hay muchas personas en las cuales tú invertiste tiempo y vida y tal vez no vas a ver la cosecha. Pero invierte en fe. Probablemente, no nos señala la Escritura, pero probablemente a cuántas personas predicó la mujer samaritana y no se convirtieron hasta que se encontraran con Felipe. Porque después dice que en Samaria hubo un avivamiento y la gente empezó a conocer al Señor y todos querían conocer al Señor. Entonces lo que Felipe cosecha, Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Lo sembraron. La palabra dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que ciega. Y fíjense que la Escritura nos señala que en el versículo 28 que este eunuco venía ya de regreso de Jerusalén, es decir, venía en bajada.
¿ya? Y venía en un carruaje porque era contador auditor de la reina Candace. Entonces era un contador, venía en un carruaje y yo me imagino que ese carruaje debe haber sido algo ostentoso, ostentoso. Algo digno de un contador auditor de una realeza, ¿no? Y Felipe, adivinen, a patita nomás. A patita, ¿no? Entonces dice que venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Se fijan? Una persona como la de eunuco es una persona que tiene hambre y quiere encontrarse con Dios. ¿Y saben lo que es un eunuco? Un eunuco es una persona castrada. Fíjense qué interesante. Fíjense que esto es algo muy interesante porque había muchas cosas que separaban de Felipe al etíope. Hay muchas cosas que lo separaban, muchas. Había una distancia cultural, había una distancia geográfica, había una distancia intelectual inclusive, había una distancia con respecto a los prejuicios culturales, al conocimiento cultural que tenía Felipe del etíope. Había una distancia enorme. O sea, no había por dónde conocer al etíope. Felipe, un ciudadano judío, helenista, porque tenía nombre griego, pero era judío, con 4 niñas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Ah, no, ustedes no saben. Papá, ¿para dónde vais? ¿Puedo ir contigo? No, si voy a comprar nomás. Aquí a la esquina, ¿no? Un hombre, fíjense esto que es interesante. Fíjense, hagamos una comparación. Había una diferencia súper importante entre Felipe y el etíope. Felipe era un hombre casado, y ya lo dije, con 4 hijas según Hechos, si no me equivoco, 21:9. Felipe era un hombre blanco, judío, helenista, que conocía el contexto geográfico. Era el macho alfa de la casa. Era el único hombre de la casa probablemente. Era el guardián protector de su familia. Era el único que liberaba testosterona en esa casa. ¿La mujer también libera? También libera. Pero hay un dato importante, ¿no? Hay un dato importante, porque cuando el hombre libera, en la etapa adulta, cuando libera testosterona, aumenta la acumulación de espermatozoides. En ese aspecto lo decía, el macho alfa protector, ¿no? Y fíjense el eunuco, hombre negro, gentil, desde África, y a que muy temprana edad probablemente lo castraron, porque los eunucos, a los eunucos los castran a muy temprana edad. ¿Para qué? Para que puedan servir específicamente en lo que es el palacio y a las mujeres. A las mujeres. ¿Mm? Los eunucos estaban o preparados para la guerra o para servir a las mujeres, a los harem, ¿no? a las mujeres de la nobleza, de la realeza. Y este caso es un ejemplo de lo que sucede con el eunuco, ¿no? Entonces el eunuco servía a la reina, Candace. Y el rey por cualquier parte, tranquilito, porque era un eunuco, ¿no? ¿Se entiende, cierto? Entonces había muchas diferencias. Negro, gentil, castrado para servir dentro de la nobleza. Y fíjense que, conociendo la historia de los judíos, Felipe tenía muchos prejuicios, muchos argumentos para decir, para ver a un tipo de persona como esa y decir, Señor, no, no quiero. ¿Cuántos saben que a los judíos les costaba más en ese tiempo sociabilizar con algún tipo de persona? Felipe tenía algunos motivos para decir, yo no tengo por qué acercarme a este gentil. Tal vez cuántos dioses debe tener en el palacio de su reina. No me puedo imaginar cuántos dioses, debe ser una cuestión demoníaca. Tenía motivos para Felipe no acercarse. Y el Señor me preguntaba esto a mí. ¿Qué te está separando de otros? ¿Qué es lo que te está separando de otras personas?
¿Qué es lo que no te deja subirte al carruaje de otros? Fíjense que Dios nos está llamando a ser una iglesia a través del libro de los Hechos. En la historia de Felipe, Dios nos está llamando a ser una iglesia que se acerca. Dios nos está llamando a ser una iglesia que rompe con prejuicios y se acerca y camina junto al mismo camino que lo conducía el etíope. Dios nos está llamando a ser una iglesia que se acerca a los demás y que camina junto a otros. Yo les pregunto, ¿cuántos están dispuestos a caminar con otros? ¿Cuántos están dispuestos a meterse en los infiernos personales de otros? Qué maravilloso es encontrarse con gente así, ¿no? Con gente que, aún con sus problemas y con sus atados, se mete en los infiernos personales de otras personas para llevar las cargas de otros. Y Felipe era de aquellos. Felipe era de aquellos que decía, Señor, si tú me mandas, no me importa si es gentil, no me importa si es africano, no me importa si es eunuco, yo voy, Señor, porque yo quiero estar ahí, porque yo quiero hacer tu voluntad, Dios, y yo quiero llevar la carga de otros. La palabra del Señor dice que es cierto, el Señor lleva nuestras cargas, pero también las cartas de Pablo nos llama a que nosotros llevemos las cargas entre nosotros, llevemos nuestras cargas. Y eso es muy interesante porque nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de llevar cargas de otros. Fíjense que eso es súper interesante porque alguno me dirá, Esteban, ¿cómo voy a llevar la carga de los otros si yo no puedo ni con la mía? Quiero decirte algo. Cuando tú te empecinas en cumplir el propósito de Dios para tu vida y que eso también significa llevar la carga de otros, Dios va sanando no solamente al que le va sacando la carga, sino que también te va sanando a ti. Dios va sanando a aquellos que se empecinan en ir junto al camino del etíope. Gloria al Señor por eso, ¿no? Gloria al Señor. Y se acerca Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Fíjense la importancia de las buenas preguntas. ¿Entiendes lo que lees? Felipe era una persona sabia. Y aquí vislumbra algo. Le hace una buena pregunta. ¿Saben qué? Nosotros los evangélicos somos especialistas para dar buenas respuestas. ¿Se han dado cuenta o no? Las sabemos todas. Somos especialistas para dar buenas respuestas, pero no somos especialistas para hacer buenas preguntas. Porque a nosotros nos encanta poner el punto final de toda la historia, de toda la conversación. Y eso a veces evidencia algo en nosotros, ¿no? Evidencia que a veces somos muy cerrados. Cabezas duras, cabezas de palo, ¿no? Pero ¿qué tal si tú le haces una pregunta a otra persona y se encuentra con el Señor? Esta pregunta permitió a que el etíope le mandara otra pregunta. Le dijera, bueno, y si nadie me enseña, ¿cómo voy a entender? Le salió hasta como medio choro, así como le dijo, bueno, y si no me enseña, ¿y qué te metí, cierto? Le dijo, o no sé. Buena pregunta la de Felipe. Característica de toda aquella persona que sirve. Acuérdense que nosotros leímos el capítulo 7, y en el capítulo 7, cuando hubieron problemas con la iglesia, los apóstoles dijeron, escojamos a 7 personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Una persona sabia es una característica de toda persona que quiere servir. Fíjense. Entonces me encanta Felipe porque todo lo que hacía Felipe es establecer relaciones con propósito. Yo no sé cuántos de ustedes tienen algún tipo de relaciones con propósito. Relaciones que van a trascender con el tiempo. Relaciones amistades de reino. Amistades con propósito. Amistades que tú sabes que esta amistad no solamente va a bendecir esta relación, sino que incluso va a bendecir a otros. ¿Cuántos quisieran tener amistades y relaciones con propósito? ¡Wow! Felipe le encantaba eso, le encantaba establecer relaciones con propósito. A Felipe le encantaba estar donde Dios quería que estuviera. Entonces,
El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó después a Felipe que subiera al porche. ¿Cuántos saben que el porche es un caballito? No importa. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y el eunuco le pregunta a Felipe, dime, porque estaba leyendo Isaías 53. ¿Cuántos han leído Isaías 53? Fíjense lo que dice Isaías 53, lo que estaba leyendo este eunuco. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y estaba leyendo todo el Salmo 50, el Isaías 53, en donde el profeta Isaías profetizaba acerca de la venida de Jesús. Entonces, fíjense que Felipe no solamente hacía buenas preguntas, sino que también el eunuco hacía buenas preguntas. ¿Y saben qué? Creo que es muy importante que nosotros le podamos hacer buenas preguntas a la Biblia. Porque a veces la leemos así como por terminar nomás la hojita, ¿no? Pero cuando te metes con la Biblia y a la Biblia le empiezas a hacer buenas preguntas, te vas a encontrar con cosas maravillosas. Porque nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Que cuando nos involucramos leyendo la Escritura con un espíritu correcto, la Biblia actúa como un espejo y empieza a mostrarnos a nosotros. Y nosotros empezamos a personificar, somos nosotros mismos los que empezamos a personificar esos personajes bíblicos. Y nos damos cuenta que la Biblia no es cierto lineal, sino que es circular. Vuelve a repetirse la palabra, generación tras generación, vuelve a repetirse, es cíclica, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Y el eunuco le pregunta a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Y ahí Felipe se tira a la piscina, ¿no? Felipe dijo, aquí es el momento de predicarle y de enseñarle. Y le explicó lo que significaba Isaías 53. Le explica el mensaje de Jesús. Entonces fíjense qué interesante, porque en el versículo 36 dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, fíjense, el eunuco, por iniciativa del eunuco, le dice, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, conoció al Señor mientras estaba en el carruaje. ¿Y cuánto debe haber pasado? Un par de minutos y encontró un cosito con agua, un lago, una laguna, un charco. Y dijo, mira, ahí hay agua. ¿Por qué no nos bautizamos al tiro, Felipe? Y claro, y yo me imaginaba a Felipe, y yo le hacía esas preguntas de repente a la Biblia. ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no esperó Felipe? Felipe, si hubiera sido un evangélico tradicional, ¿sabes lo que hubiera dicho? No, espérate un poquito, tienes que integrarte al discipulado de Iglesia Hogar. Y ahí, dependiendo de tu comportamiento, vamos a ver si te bautizas o no. ¿Ah? Fíjense qué detalle más importante, cuántos requisitos le ponemos a la gente. Qué interesante, cuántos requisitos le estamos poniendo a la gente. ¿Saben qué? Nosotros como creyentes podemos ser un obstáculo o podemos ser un puente que conecta con los otros. O podemos ser aquellas personas que estaban en cualquier parte, pero Dios dijo, anda ese camino y camina. ¿Se fijan qué interesante? Entonces, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe no le dijo, no, primero tienes que cambiar tu manera de ser. No, es que debo preguntarle a los apóstoles, a ver si puedo bautizar a un negro. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Tengo que preguntarle a los apóstoles si puedo bautizar a un negro, porque si no, me puedo meter en problemas. ¿Saben qué? Felipe incluso podría meterse en problemas. ¿Saben por qué? ¿Saben el detalle que muestra la Escritura, pero a través de una manera global?
es que Felipe se podría haber metido en problemas porque el evangelio todavía no había sido predicado a los gentiles. Felipe fue el primero en haberle predicado a un no judío y que se haya convertido y bautizarlo. Hácete esa. Y siendo diácono. Y no le preguntó a los apóstoles. Fue el primero. ¿Saben qué embarrada se mandó Felipe? O sea, todo el mundo después hablando del eunuco. Porque el evangelio todavía no ha sido expandido. Pero ¿saben qué? Felipe era parte del plan de Dios y del propósito de Dios para lo que el Señor quería hacer en el siglo I. Fíjense qué interesante. ¿Alguien se acuerda? No me la dijeron, no quiero regalar dulces por regalar, pero ¿alguien se acuerda la promesa del Espíritu Santo? ¿Y me seréis testigos? ¿A dónde? ¿Primero? ¿A dónde? ¿Primero en? ¿A dónde estaban ellos? ¿En Jerusalén? Ya no te lo tiro porque le puede llegar a la Dani en la cabeza, entonces... ¿En Jerusalén? ¿En qué más? ¿Usted lo dijo? Primero en Samaria, ya, se lo gano. ¿Cierto? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, fíjense que por romper prejuicios, Felipe era parte del cumplimiento de Dios. Quiero decirte algo, iglesia. Va a haber un de repente de parte de Dios en donde te vas a ver cumpliendo las promesas de Dios para la vida de otros. Rafa, ¿te lo tiro? No sé si escucharon eso. Cuando te involucras con Dios, de repente te vas a encontrar cumpliendo la voluntad de Dios. De repente te vas a encontrar cumpliendo las promesas de Dios para otras personas. Y yo quiero declarar algo, que muchos de acá van a hacer oraciones respondidas para otros. Oraciones respondidas para otros. Vas a hacer una oración respondida para otros, para la necesidad de otros. Yo no sé cuántos quieren hacer una oración respondida para otros. ¿Me puedes acompañar, Lili? Felipe fue capaz de meterse en un camino que no era suyo. Felipe fue capaz de meterse en el carruaje de otros. Qué interesante esos detalles del Señor. Felipe fue capaz de meterse en los caminos y en los intereses de otra persona. Felipe fue capaz de meterse en el carruaje de otro. Eso es la intimidad. Es la intimidad de otro. Yo no sé cuántos están dispuestos a meterse a los infiernos de otros. Algunos dirán, yo ya no quiero más infiernos. He vivido la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida en infiernos. Yo ya no quiero más, Esteban. Yo lo único que quiero es estar en paz, tranquilito. Ojalá el Señor no me llame a nada, no me diga nada porque estoy ya hecho pebre. Entonces quiero hacerte algunas preguntas. Quiero hacerte algunas preguntas mientras ya vamos a orar. El primer milagro ya está ocurriendo. ¿Saben cuál fue? Terminé a las 7:15. Ahí para el que no cree en milagros. Ahí tienen nomás. Ahí, el que cree, cree nomás. ¿Estás caminando en el camino correcto? ¿Estás dispuesto a meterte en los infiernos de otros? Te lo pregunta el Señor, a través de la Escritura. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a llevar cargas de otros, más tus cargas, pero en el camino tienes que saber que Dios te irá sanando?
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir en comunidad? ¿Y hacer una carta abierta? ¿Un libro abierto? ¿Estás dispuesto? Pablo en sus epístolas dice, nosotros somos cartas abiertas. ¿Estás dispuesto a ser la Biblia que otros no van a leer? ¿Estás dispuesto a ser la Biblia que otros no van a leer? ¿Estás dispuesto a ser la iglesia en donde muchas personas no van a entrar acá por prejuicio? Y muchas personas, ojo, no entran por prejuicio de los mismos prejuicios que tenemos nosotros hacia ellos. ¿Estás dispuesto a meterte en el infierno personal de otro? ¿En qué parte estás? ¿En el versículo 26, donde estás recién oyendo la voz de Dios? ¿O ya la estás obedeciendo? ¿O estás entre el versículo 26 y el versículo 27? ¿O estás pasando momentos de tormenta? ¿O estás pasando momentos de desierto? ¿O estás pasando momentos en donde todavía no discernes bien la voz de Dios? Porque hay tantas voces en tu vida, hay tantas voces que todavía no logras discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz interna tuya y cuáles son las voces exteriores que nos bombardean constantemente. ¿O estás luchando contra el versículo 27 y estás diciendo, Señor, ya te escucho, pero no sé si estoy dispuesto, Señor? No sé si estoy dispuesto a obedecerte porque eso tal vez me va a significar tanto, Dios. Y capaz que signifique, tengo miedo, Señor, porque capaz que signifique soltar algunas personas, soltar algunas relaciones, soltar algunos trabajos, soltar algunas cosas. Pero tienes que saber algo, iglesia. Cada vez que Dios te pide soltar algo, es porque vas a ganar otra cosa. ¿Estás dejando que Dios procese tu vida de tal forma que Dios te lleve a donde está ese eunuco? ¿Cuántos quieren estar con un eunuco? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios procese tu vida de tal forma que Dios te lleve a donde está ese eunuco? Mientras cantamos, quiero orar por aquellas personas.